Saludos de parte del departamento de AMIP. Me gustaría honrando a cada uno de ustedes que se unieron a la asociación este año. Cada uno de ustedes es una parte integral del AMIP y agradecemos al Señor por la respuesta hermosa que tuvimos este año. Y debido al tiempo de este video no leeremos cada iglesia, pero si quiero honrar a usted, quiero honrar a cada iglesia local que alcanzó el 100% este año, de igual manera a cada estado, nación o región que alcanzó esta meta. Dios los bendiga. Y conforme seguimos hacia adelante en este programa, igual me gustaría dar gracias a todos aquellos que tuvieron un día de trabajo en su iglesia en junio. Yo sé que hubo muchas adversidades que enfrentamos, pero gracias a Dios por aquellos que pudieron trabajar en su iglesia local, en sus marcas locales, y trabajar en ellas y hermosearlas para Cristo y para su iglesia. Dios los bendiga a cada uno por sus esfuerzos este año. Gracias a Dios que el AMIP pudo llevar a cabo las reparaciones de la marca en el Monte Atin este año pasado. En septiembre, después de la asamblea, el obispo Hawkins y yo mismo pudimos viajar a Egipto, Israel y Rumania. Y mientras estábamos ahí, pudimos ver las reparaciones completadas en Israel, y usted ahora está viendo un video de la marca completada. Y qué bendición realmente fue. Sentíamos el Espíritu Santo en cada oración y en toda su involucración para lograr que esta marca volviera a su estado de predicar el mensaje en la nación de Israel. Agradecemos al Señor por cada uno de ustedes y por su apoyo. Choose to stay.
Gloria a Dios. Gracias, coro, por ese hermoso canto. Usted escoge ponerse de pie. Y me pregunto si nos podemos hacer la pregunta: ¿qué calibre somos hoy? ¿Estamos dispuestos a ponernos de pie y pararnos, o vamos a acobardarnos a este mundo? Porque la iglesia de Dios se pare estos últimos días. La iglesia de Dios tiene una historia de pararse sin compromiso. Ejemplos tenemos como Esteban siendo apedreado, o Juan el Bautista siendo decapitado por predicar un mensaje de divorcio y recasamiento. Estos y muchos más pensaban que la iglesia y la doctrina valían la pena de pararse y defenderla. ¿Usted cree que hoy en día la iglesia aún vale la pena pararse sin compromiso? Hay muchas instancias en la Biblia donde hombres de Dios sufrieron y muchos murieron parándose por la verdad y preservando la iglesia de Dios. Eso no es solamente para esos hombres o para la historia, pero necesitamos hombres y mujeres, necesitamos gentes hoy en día como a ellos en nuestros días, con esa misma resolución de pararse sin compromiso. Y ese es el tema de hoy, este año, para el año 2020-2021, aún firmes, sin cambiar. A pesar del contexto bíblico, parte del énfasis de este tema está grabado en nuestro índice enciclopédico. El tiempo era 1923 y la iglesia se encontraba intentando deshacerse de una constitución hecha por hombres. Y el hermano J. Tomlinson dijo, en la historia graba que él se paró sin compromiso y vio que la iglesia peleó con la iglesia por esta batalla, y él lo hizo para seguir en la fe y en la verdad. Lo que sigue es una lectura de nuestro índice enciclopédico, página 118. Bueno, parecía difícil rendir lo que parecía ser la obra de toda una vida, algo que trabajamos día y noche, algo que le invirtió todo lo que tenía. Pero él, como la oveja, dejó la propiedad por la cual había trabajado, orado y planificado y recaudado fondos. Y el Señor le había bendecido de tanta manera. Pero él, de una manera mansa, sin contender, dejó propiedad y organizó una junta en este lote al aire libre. Y en ese día, era la tarde de septiembre 25, 1923, él compartió un mensaje tan hermoso conforme se paraba sobre esa caja. Y era en esta caja, en esta junta, ya en el aire libre, teniendo nada más que lo que David tenía cuando David dijo: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. Conforme mirábamos al cielo en esa noche, las estrellas brillaban, la luna igual daba sus rayos. Usted podía ver la vida en ellas, y David decidió que eso es lo que estaba sucediendo en los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí, fue en esa junta, allí en el aire libre, donde fue sugerido que compráramos ese lote. Todos estuvieron de acuerdo, miembros y amigos. El hermano J. Tomlinson recaudó $900 en menos de una semana y pagó en efectivo por el primer lote. Igual hemos tenido a muchos hombres que se han parado firmes a través de los años y a través de la interrupción de 1923, cuando la teocracia y la doctrina fueron atacadas. Muchos se pararon y se pararon sin compromiso. Y eso es de lo que somos parte en la iglesia de Dios hoy en día. Hay que entender de lo que somos parte en estos últimos días. Esta iglesia no compromete y no comprometerá. Ella seguirá la perfección en Cristo. Y nosotros somos parte de esa grande obra en estos últimos días. Y yo quiero tener unas palabras en este tiempo de parte de los pioneros en la fe, que igual se pararon por la fe sin compromiso.
como muchos en la iglesia hoy lo hacen. El obispo Roberto J. Pruitt, nuestro supervisor general pasado, hablará de su experiencia durante la interrupción. Y igual tendremos inmediatamente siguiendo eso un testimonio de parte del campamento juvenil pasado. El hermano Dupree testificaba acerca de sus circunstancias y cómo Dios trabajó con él para pararse y que debería de predicar un mensaje importante acerca de esas 3 naves. Amén. Y que esas naves tomaron el viaje. Esta es la nave número 3. Aleluya. Y en otra instancia la Biblia se refiere a la iglesia como la tercera parte. Y yo estoy tan alegre de que la iglesia de Dios seguirá y sigue hacia la perfección. Este viaje está por cumplirse. Estamos en esa tercera nave que va a ir adelante hacia la gloria. Gracias a Dios por aquellos que se paran firmes. ¿Qué calibre somos hoy en día? ¿Estamos dispuestos a pararnos por la verdad y por la doctrina, aún en medio de la adversidad? En nuestro mundo el día de hoy, estos espíritus que están entrando en medio de la iglesia y en medio de las diferentes personas, tenemos que estar firmes en lo que creemos. Nuestra visión y revelación deben estar seguras y firmes, como todo, conforme todo lo demás cambia. Fue hace más de un año donde un grupo de nosotros nos juntamos en el restaurante Cherokee en Cleveland. Y la razón por la cual nos juntamos ahí fue porque estábamos tan preocupados de que sentíamos que alguien debería hacer algo. Y muchas veces en el pasado la gente se emociona y dicen, alguien haga algo. Y hay 1 millón de gentes esperando que alguien haga algo. Y muchos no quieren hacer nada hasta que alguien haga algo. Pero cuando nos juntamos ese día y habíamos estado orando y habíamos estado hablando por teléfono, habíamos estado teniendo correspondencia acerca de la situación deplorable que la iglesia en la que se había metido. Y nos juntamos para ver qué podíamos hacer porque sentíamos que el Señor quería que nos juntáramos, quería que hiciéramos algo en la situación que nos encontrábamos. Esto fue en el 1992. Y había pasado la asamblea del 90, 91. Y esto fue antes de la asamblea del 1992. Y habíamos decidido que nada más teníamos que orar y buscar a Dios por dirección. Éramos hombres malvados, ¿verdad? La gente, recuerdo que yo no era mi intención ser una causador de problemas, pero normalmente cuando usted va en contra de la corriente, usted lo ven como una persona que causa problemas. Y yo creo que entonces me consideran una persona que hace problemas. Pero yo no he cambiado realmente. Aún hago lo que he hecho, predico lo que he predicado. Tal vez lo predico un poco más duro. No quiero decir que más grosero, pero con más fuerza y con más poder y con más convicción, porque el tiempo se ha cortado y la situación lo demanda y porque es lo que Dios desea que hagamos. Queremos que Dios haga lo que Él tenga que hacer. Y finalmente, cuando la asamblea solemne llegó, recibimos la dirección. Y era tiempo de reorganizar. Este fue el negocio de Dios. Ninguno de nosotros lo decidimos. Ninguna persona puede hacer, o ningún grupo de personas puede hacer o juntar lo que se hizo en esa asamblea solemne. Y el pensamiento simplemente es asombroso para mí que eso llegó a cabo en menos de 2 o 3 meses. Nos preparamos para todo eso y juntarnos. Y fue una reunión hermosa. Y permitir que el Señor nos hablara y nos diera la dirección de lo que debería de hacerse. Predicaba del viaje de Pablo a Roma. Y en el tiempo que estuve en la montaña, the simplicity of that journey to Rome began to take a depth in it that I've never seen before. La simplicidad de ese viaje de Pablo a Roma empezó a abrirse. When I recognized Cuando reconocí that his journey to Rome would take
3 ships to get him there. Que su jornada a Roma iba a necesitar 3 naves para llegar And allá. I can't preach this message to you today. Yo no puedo predicarles Well, I este could, mensaje but then hoy. I'd violate my conscience, which is not to go overtime. Si pudiera, pero luego yo violentaría mi conciencia de tardarme mucho tiempo. You know, sometimes it's the simple things in the scriptures that we miss. A veces son las cosas simples de las escrituras que no But I think we entendemos, miss them because they've not been revealed to us yet. pero no las captamos porque aún no es tiempo de revelarlas. And as I worked my way through that, those thoughts the Spirit was presenting to me, Y mientras yo miraba estos pensamientos que el Espíritu me daba, I discovered a verse in that whole incident of Paul, descubrí una escritura en toda esa historia de where Pablo, it was declared that second ship donde se declaró que la segunda nave that he was on, en la cual él iba, the Bible says they la Biblia dice que ran the ship aground. ellos provocaron que esa nave chocara. I didn't run it aground. Yo no lo hice, These brethren didn't run it aground. estos hermanos no lo hicieron, Amen? amén, But they ran the ship aground. pero ellos provocaron que esa nave chocara. And because of the difficulty of the storm, the ship stuck fast. Y debido a la dificultad de la tormenta, la nave se atascó. That's what the Bible says. It Es lo que stuck dice la fast. Biblia. And the hinder part, Y la parte de atrás, being buffeted by the storm, que era bofeteada por la tormenta, finally broke the ship finalmente rompió el barco apart. y se desbarató. It's Bible. Está en la Biblia. Amen. Beautiful thing about it was there's 2 things that was mentioned that should be done. Lo hermoso para mí, hay 2 cosas que se mencionan que se deben One was hacer. if you could swim, Una era que si puedes nadar, swim. nada. Hallelujah. The other is La otra, if you couldn't que swim, si no puedes nadar, get a piece of agárrate una the pieza ship. del barco. Amen. The promise was La promesa no one would die. fue que nadie iba a perecer. Hallelujah. Aleluya. Amén, amén, amén. Praise the Lord. Amen. Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Gloria. Yes, Glory to Lord. God. Praise God. Aleluya. Hallelujah. I didn't want the ship to break up. Yo no quería que la nave se desbaratara. I couldn't fathom it in my mind and heart. Yo no podía imaginármelo en mi mente o en mi But I corazón. remember the moment. Pero recuerdo el momento I remember it till the day I died. y lo recordaré hasta el día que muera. When the Spirit Oh, El yes. Espíritu pressed my spirit me impresionó el Espíritu and overcome my spirit y venció a mi espíritu of denial, de negar eso where I could say, para que yo fuera salvo get a piece y pudiera decir, of the ship. agarra una pieza de esa nave. Yes, Lord. Praise God. Hallelujah. You know the story. It's a familiar story to all of you Bible students. Usted conoce la historia, ustedes la han leído, que son Eventually there eruditos was de a la third Biblia. ship coming by. Y luego pasó esa tercera nave. Hallelujah. Hallelujah. It was unknown. It was unknown to those on that second ship. Desconocida quién iba en esa nave. Man, they were just shipwrecked on the island. Pero ellos estaban ahí en There was naufragio en la another ship coming isla. by. Hasta que pasó otra nave por ahí. Eventually would be able to get on. Donde eventualmente se montarían y Those were terminarían su jornada. marvelous moments. They were historical moments in the Church of Esos son God. momentos maravillosos y And I'm históricos en la humbled to iglesia be de able Dios. to say that I was just a part Y of me that. siento humillado poder And decir que many era other parte events de that ello. transpired during that time. Y muchas cosas transcurrieron durante ese tiempo. I can say this, that while under prophecy, the latter part of my ministry there Puedo decir que mientras otras profecías en was lo último de mi concluded by ministerio our overseer at the time fue concluido por nuestro supervisor en ese by momento. just simply stating, Él simplemente dijo, as he called out the name of the local church I was pastoring, cuando él llamó la iglesia local donde yo era pastor, unsettled. Unsettled. él dijo que todavía no estaba solucionado. Someone said, what does that mean? Y alguien dijo, ¿y pues qué significa eso? I said, that simply means he doesn't know who he wants to send to pastor that church. Le dije, bueno, simplemente significa que él no sabe a quién va a enviar para There was something pastorear la about iglesia. that. There's something about that Pero algo estaba ahí that didn't disrupt the spirit in me. que no perturbó el espíritu en mí. While
they were unsettled. Mientras aquellos no estaban I ya was settled in my own spirit. resueltos, yo en mi espíritu había resuelto, Regardless sin importar of where this next month's or time would take me, lo que los próximos meses o el what the tiempo me brother's llevara. already said, Como el obispo I'm dijo, free. estoy libre. Free. Amen. I believe in church government. Yo creo en el gobierno de la And I don't know what I iglesia. would have done if I'd have been appointed, Brother Horn. Yo no sé qué hubiese hecho si me I hubieran don't nombrado, know, but the hermano. Lord knew my heart and He knew my spirit. Pero el Señor He conocía knew mi how I corazón. felt about church Y Él government. sabe cómo me Hallelujah. siento del gobierno In de la that moment that He announced iglesia. En el unsettled momento que Él dijo no lo was he the most resuelto, settling moment in fue el my momento ministry más that I've ever confortable en experienced. mi ministerio. Thank God that I've had this privilege to Gracias make a Dios this journey this que he far. tenido este I want to make it all the y way. esta jornada. Hay que resolvernos este próximo año que nos vamos a parar firmes sin compromiso. Tenemos que pararnos, la iglesia va a alcanzar la perfección y va a alcanzar su destino en estos últimos días. Yo me recuerdo del mensaje y interpretación que fue dado en relación a la iglesia dentro de una iglesia. Si usted recuerda ese mensaje al final, la última parte decía, no retrocedan, pero párense, porque el día del Señor está cerca. Y yo creo que en estos últimos días necesitamos gente resuelta a pararse sin compromiso. Que Dios los bendiga, iglesia de Dios.